Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Cremallera, este podcast donde pretendemos bajar la cremallera y descubrir nuevos mundos, nuevas maneras de entender la vida y también hablar con gente interesante que tiene mucho que decirnos. Hoy queremos hablar de literatura. Seguramente todos os gusta leer, os gusta también ir al cine, os gusta escuchar música y leer pues evidentemente es una manera también de evadirnos de nuestros problemas, de conectar con el mundo, de descubrirnos a nosotros mismos, y hoy tenemos a una persona con nosotros que ya ha escrito 3 obras. La primera es Un mundo que vive en otro, hablaremos después con ella concretamente también de esta novela. La segunda que escribió fue Belén del Bloque 3, es una escritora de Sabadell prolífica, como vosotros veis, y el tercero, que se acaba de publicar hace muy poquito, es un libro de relatos muy interesantes que se titula Cuentos para alejar los miedos del día a día. Hoy tenemos con nosotros y nos bajamos la cremallera para descubrir a Mónica Gómez Quero. Mónica, muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Bien, ¿Sí? sí, sí, ¿Contenta de la publicación del último libro de relatos? sí. Es como muy personal y estoy muy satisfecha de cómo ha quedado. Ha quedado muy bien. Después profundizaremos, si nos da tiempo, en cada uno de los libros. Yo Vale. quería empezar porque, claro, tú eres licenciada en Filología Hispánica, eres Ujú. profesora de Lengua y Literatura Castellana, eso lo compartimos, además de Sí. muchas otras cosas que luego veremos y las explicamos. Pero, claro, se supone que es fácil el paso de haber estudiado literatura, dedicarte a enseñar literatura, a escribir literatura. Pero no es tan fácil, es mucho más complicado que todo eso, ¿no? Yo quería saber qué es lo que te motiva a ti, qué es lo que te lleva, cómo das el paso a empezar a escribir. Pues es que yo he escrito desde muy pequeña, o sea, Ujú. desde que era una niña. Así que el paso no sería tanto ser profesora a escribir, sino más bien al contrario, que el que me gustara leer y escribir acabó pues porque yo estudiara bueno, filología. Y el paso es ese, o sea, desde pequeña yo recuerdo que mis padres me compraban una libreta cuando íbamos al Prica, una libreta que era muy finita con unos dibujos que eran muy De esas bonitos. monísimas. Sí, y entonces yo a partir de la portada escribía lo que yo decía que era una novela. Y hasta escribí una que era la que yo estaba más orgullosa, que creía que era fantástica, y se la llevé a mi profesor, que eso fue en quinto. Se la llevé a mi profesor para Ujú. que la viera y me la perdió. No, vaya. Y entonces ni la tengo La perdiste totalmente. totalmente. Y luego y bueno, luego muchos intentos, ¿eh? Pasa que no me acaba de salir, o sea, yo empezaba a hacer novelas, pero no llegaba a hacerlas. Ujú. Y luego, pues con mi primera novela, pues fue el deseo de recuperar el mundo de mi abuela. O sea, es aquella sensación de que todo lo de ellos se pierde Claro. y como que nos olvidamos, porque con el tiempo se va olvidando. Y entonces yo tenía la necesidad de recuperar esa vida y que quedara escrita, por aquello de que lo escrito no se lo iba al No se lo lleva el viento. viento. El testimonio de la vida queda ahí escrito. Eso mismo. Y entonces por eso fue la necesidad de escribir un libro sobre ella, ¿Y qué recuerdos, o sea, qué recuerdas tú de la niña esa que empezaba a escribir? ¿Qué necesidades tenía para escribir? ¿Por qué escribía? porque le gustaba y además es que esa niña era como muy observadora. A ella le encantaba, eh, no hablaba mucho, pero observaba todo lo que estaba pasando. Y entonces, por ejemplo, en este primer libro, que es de la familia, pues mi hermana me decía, "Ah, ¿tú te das cuenta? Yo creía que no Cosas que a ella se le habían pasado, a lo mejor sí, desapercibidas. cosas que a ella le habían pasado y que ella se sentía pues a lo mejor mal y yo me había dado cuenta de lo que ella, sus emociones, Ujú. pasa que no decía nada porque yo era pues 6 años más pequeña, Claro, pero y entonces muchas situaciones así que cuando las he leído decían, ¡hala! Claro, yo estaba allí. claro. O luego también en el último libro también hay muchos niños porque es la visión del niño es que me encanta Ujú. porque me siento identificada. Y entonces también hay muchos niños que miran
y se encuentran con una realidad que ellos no pueden controlar, no depende de ellos, pero la van analizando a su manera. Claro. ¿Y qué método tienes? O sea, ¿tienes un método concreto para escribir cada una de las novelas o los cuentos? A ver, O... la segunda y la tercera, pues sí, porque es el típico, ¿eh? Ujú. Se elige qué quieres explicar, qué quieres transmitir, luego buscas un contexto, los personajes, tiempo, espacio, lo Sí, habitual. Haces la estructura y a partir de la estructura vas, como si lo haces por capítulos, pues vas haciendo qué pondrías en como un cada capítulo. guión, lo que va a ocurrir en cada Sí, capítulo para que sí, sí. tenga un hilo. Y en el de cuentos, pues tradicional, planteamiento, ¿no? Y desenlace tradicional. Pero en el primero no fue así. En el primero fue toda una experiencia de 7 años. 7 años 7 años estuviste con el tardé. primero, claro, porque era como recopilar cosas que ya habías escrito y darles... No, primero tuve que, claro, como hace tantos años, no era fácil pasar de cosas grabadas porque yo Claro. Ah, lo tenías grabado en una tenía, grabadora. exacto, yo durante un verano estuve yendo por las tardes a casa de mi abuela a Ujú. grabarle. Que, bueno, yo se lo pedí y le dije que le escribiría un libro. Y ella uy, se puso, madre mía, ¿seguro? Y al final, se lo tenía que pensar, ¿no? Pero al final me dijo, sí, sí, vamos a hacerlo. Y yo creo que a ella le fue genial, porque fue como un desahogo de su vida y que explicó muchas Ella no llegó a cosas. verlo Ella, publicado. ella no llegó a verlo. Yo creo que no, pero a lo mejor sí. O al revés. Sí, 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 Yo sí. creo que a lo mejor sí. Bueno, Bueno, pero bueno, no lo, pero es que yo creo que este libro ha dado paz a mucha gente. O sea, todos los que figuran ahí, que aparecen, con nombres que no que no son y son los... tal, pero ha sido como, porque como es transgeneracional Claro. y somos una familia muy grande y aparecen un montón, entonces es como si hubiera dado paz a todo el mundo, como si les hubiera puesto en valor Claro. toda la vida de ellos. Bueno, porque al final yo, bueno, luego hablaremos del libro, pero es verdad que yo creo que al final es una muestra de que la historia no la hacen los grandes nombres que todos conocemos, sino el día a día de la gente que es anónima y que ahí explicas muchas de las cosas que pasan, ¿no? Yo luego hablaremos de Vale, vale. concretamente ese libro, si no no nos adelantamos, pero justamente en este libro, pero yo creo que en los otros dos también hay mucho de tu vida Sí, y de tu sí, experiencia, ¿no? sí, es que es inevitable. Ujú. O sea, eh, muchos profesores de literatura lo que te dicen es que cuando vas a escribir, lo mejor es escribir sobre cosas que conoces. Claro. Y entonces, pues claro, la vida de uno es que es inevitable, Ujú. porque a lo mejor tú no te afecta a ti personalmente, pero a lo mejor tú ves a alguien por la calle que le pasa alguna cosa y dices, uy, de aquí hay un cuento. Claro. Y en esto, en el libro de cuentos que luego hablaremos, se ve cosas, situaciones normales de la vida de cada día cotidianas que Sí, tienen un cuento detrás. sí, Y además sí, un cuento con moraleja, con enseñanza, que es lo sí, importante. sí. Eso fue mi hermana que me dijo, hay cuentos que no se acaba de entender. El, ¿Cuál es esa moraleja? Sí, Y sí. dije, ah, pues haré un conde Lucanor. Pondré Lo debajo, pondré explicaré para que se pueda para que se entender quede bien. más claro. ¿Y tú te identificas con alguno de los personajes que aparecen en tus novelas? A ver, con En el el primero, primero, la voz Mónica. narrativa eres tú, o sea, que eso también lo tenías claro, ¿no? En el primero que tenías que ser tú la que explicara en primera persona. No, no, es que, claro, nos hemos saltado, que te estaba Sí, explicando luego, la estructura. Pues no, al principio iba a ser todo sobre mi abuela, pero mientras, como tardé tantos años, claro, pues mientras estaba escribiendo y reescribiendo, pues me di cuenta que a ver, que yo estaba buscando a cosas de mi abuela y al final mi abuela estaba dentro de mí. ujú, Entonces decidí hablar también de mí y que esa voz narradora fuera la mía, a veces la mía, mi línea, otras veces la de mi abuela y todo lo que teníamos en común. Y cuando ella ya no estaba, pues las cosas que había aprendido, o sea, las claro. cosas de mi vida que hacía sin darme cuenta según lo que yo había aprendido con mi abuela. Ujú.
Y claro, al final es un complemento, ¿no? Son dos personas que se complementan y son una voz narrativa que se complementan Sí, en sí, varias sí, generaciones, exacto. que Por eso es eso decía que es importante, transgeneracional. claro. Sí, sí, Es sí. que a veces tú planeas una cosa para los libros Y se y acaban ganando vida los personajes y son los que exacto, controlan. sí, Eso lo dicen exacto. muchos escritores, ¿no? Es que es verdad, ¿eh? Ellos cobran vida y te Sí. dominan a ti. Y a veces crees que va a ir la historia de una manera y luego va de otra. Ujú. Y tú crees que vas a explicar, o sea, el tema va a ser uno y luego según va a cambiar, o sea, vas escribiendo, se va convirtiendo en otro y entonces no puedes O sea, frenarle. el guión ese que dices que te preparas lo tienes que ir Sí, corrigiendo todo el todo el tiempo, todo el rato. tiempo. Mm, El guión es como una tranquilidad, claro, pero pero nunca lo cumples. pues no Luego van mucho. pasando otras cosas que no tenías prevista. Exacto. Antes de hablar de los libros, porque tú participaste hace poco en en una feria de libros, ¿no? Que se hace en Sabadell, que Ujú. es el Va de Libros. Sí. Explícanos un poco en qué consiste esta feria. Bueno, llevan 2 años, pero yo fui este año la La primera primera vez vez que, que has ido. sí, que participé. Ujú. Y bueno, pues ahí te das cuenta la cantidad de personas que escriben, que no son famosas, pero que les encanta escribir. Al final es un hobby, pero no sé, es un hobby muy bonito. Y entonces allí pues lo que haces también es como conocer a otros escritores, hablar, por ejemplo, conocí a dos escritoras que también habían publicado con Platero Ujú. y el año anterior pues estaba solo una y decía, es que parecía que solo yo había publicado con Platero y este año pues éramos Eras, tres claro. y que yo ya había publicado, pero es que no fui. Y entonces, pues todo eso, también había gente que iba mirando para hacer un club de lectura, iba mirando posibles lecturas Ujú. y todo eso pues está bien. Sí, sí, no, claro. Al final, ¿no? Es Y una manera de claro, acercarte. es un espacio que tú puedes acercarte porque es muy difícil, aparte de las presentaciones, Claro. luego ya es Llegar es complicado. claro, es el boca a boca y punto. Y decías tú, hay mucha gente que escribe, que no sabemos que escriben. ¿Qué crees tú que motiva a...? Porque yo, leyendo tu libro, me da el último, el de cuentos para alejar los miedos del día a día, me da la impresión de que a veces tú también escribes para alejar los miedos, ¿no? Es una manera de Sí, ahuyentar sí, los miedos. sí. Mira, yo a veces he escrito poesía, que la poesía nunca la publicaré porque no se me da Te bien. entiendo. Pero sí que es verdad que hay veces que tú tienes sobre todo un tiempo que estuve enferma, pues tienes muchos miedos y entonces sobre todo cuando te vas a la cama e intentas dormir y entonces te vienen esos pensamientos y tienes la necesidad de escribirlos. Ujú. Si los escribes es como si te tranquilizaras. Claro, te quedas Sí, más al convertirlo en palabras ya es diferente. como si tú los hubieras controlado. Sí. Y hay un cuento en este de cuentos para alejar los miedos, eh, en el que a mí me pasó que una persona me hizo mucho daño Ujú. y también a mi familia. Y bueno, yo estaba mal por esa situación. Pues llegué a casa, escribí un cuento y a partir de ahí me tranquilicé. Claro, claro. Y entonces, Sí, sí. Y en la feria esta, en Va de Libros, hay también muchos autores que son de libros autopublicados, ¿no? sí. Porque es verdad que las editoriales últimamente parece que confían en publicar autores que saben que les van a dar beneficios, no Ujú. experimentan con nuevos autores y esta también es una manera de socializar y de que a lo mejor autores que no conocemos puedan también abrirse a nuevos lectores. A ver, hay también editoriales pequeñitas Ujú. que te dan más oportunidades. Lo que pasa es que, claro, es que ganas 1 euro a lo mejor por libro, Sí, que no te metes en esto para ganar dinero, no, sino... no para nada. Y en cambio, pero claro, los autores reconocidos, Ujú. pues cobran antes de hacer el libro. Claro. O sea, ya Firman un contrato y sí, ya sí, tienen. dice, un contrato de tanto para el libro que me vas a traer". Y claro, nosotros imposible. Claro. Y entonces cuando tú tienes un sueño,
de que quieres escribir, pues mira, ahora hay muchas editoriales de autopublicación que están muy bien. Ujú. Y entonces dice, pues si tengo este sueño, ¿por qué no, no? Claro. Y así hice el primer libro, El porque primero es autopublicado. sí, con la editorial Uno, Ujú. porque yo pensaba que no lo hacía bien. ¿Y Y probaste previamente a enviarlo a alguna editorial o no, algún premio o alguna cosa no, de no, estas? a nada, porque yo decía, es que a lo mejor no lo hago bien Claro. y no sé. Y como yo estaba enferma, entonces tenía muchas ganas de verlo Ajá, publicado. claro. Pues acaso no lo veía. Incluso cuando estaba ya acabado, me iban a operar y como era una operación muy arriesgada, le envié todo a mi hermana, por si me pasaba algo, que Que estuviera, estuviera ahí que listo para estuviera publicar. seguro. Entonces decías, Mónica, el primero es autopublicado, los otros dos El tercero también, también. porque el primero era eso, porque yo creía que no Sí, que, que no tenías confianza que no, todavía en ti no, misma como pero para... en la editorial se ve que le sorprendió mucho y me dijeron que la correctora, porque estas editoriales son como las otras, tienen corrector, Ujú. y que la correctora le había gustado muchísimo y que no era normal en una autoedición. Y entonces me lo dijeron porque dice, es que nos ha sorprendido que nos Claro, dijera esto. claro. Y entonces, bueno, yo me vine arriba, luego empecé a vender y todo el mundo le gustaba mucho. Y yo, wow, pues claro. Entonces ya la segunda sí que lo mandé a editoriales. Y ya te lo publicaron, la Y el editorial. tercero es que como es tan personal, lo quería tener yo, que Ujú. fuera siempre mío. Y entonces también lo autopubliqué. Sí, sí, sí. Porque claro, hablando de esto, al final, lo decíamos antes, ¿no? Parece que algunas editoriales convierten la literatura más en un negocio que en una forma de expresarnos, ¿no? Y eso también, no sé si le quita un punto. Yo creo que si no es negocio, Es mm, difícil que es tire que, para adelante. claro, es que es eso. Si no ganan nada, pues no lo van a hacer gratis. Ujú. Claro. Y tú la experiencia buena con las editoriales. Sí, sí, sí. Ujú, Eh, con las tres. ujú. Porque además es eso que te preguntan mucho para que tú estés como de acuerdo con los cambios que puedan hacer. Te van, las portadas también te preguntan mucho. La primera, bueno, era El el primero patio. ese, Bueno, luego si quieres luego lo hablamos. hablamos. Y la última también fue una idea mía que se me ocurrió. Que también hablaremos luego. Vale, Pues vamos a entrar ya a cada uno de los libros porque yo creo que es lo interesante. Yo te tengo que decir, y te lo he dicho, que a mí este me encanta. Entre otras cosas porque me recuerda a mi infancia, ¿no? Yo creo que tenemos orígenes familiares parecidos, de una familia que vino de fuera de Cataluña, que vinieron a Sabadell, que ujú, vivieron en un barrio obrero, un barrio humilde, ¿no? En tu caso Merinals, en mi caso Torreromeu, ¿no? Que son barrios de sí, gente sí. trabajadora. Y yo creo que de una manera, no sé cómo decirlo, con mucha sensibilidad, trata un tema que es el tema de la migración, ¿no? Que hoy también vemos como en el mundo, seguramente por otros motivos, ¿no? Por motivo de hambre, por motivo de guerras, de conflictos políticos, pero la migración se ha convertido, ¿no? El fenómeno migratorio explica muchos de los cambios sociales que hemos tenido en este país y también en el mundo. ¿Tú crees que lo que explica o lo que vivieron nuestras familias que tuvieron que venir de fuera a Cataluña se puede comparar con lo que están pasando hoy muchas familias que también vienen? A ver, yo creo que se puede comparar en el sentido que vienen buscando una vida mejor y una vida para sus hijos mejor. Ujú. En eso sí que se parece. Y, y también que tienes que adaptarte a cosas que no estás acostumbrado, porque la mayoría venía del campo y Claro. aquí era una ciudad y tal. Pero yo creo que ahora es más difícil Ujú. la emigración, porque claro, eh, si depende de dónde vengan, hay que aprender dos idiomas Claro. al llegar aquí. Otros uno. Pero también mm, es que, bueno, ellos
en esta época en la que yo explico, también iban por zonas, ¿no? Fueron por Sí, barrios sí, sí, y depende de dónde fueran, de una zona a otra. Ahora ocurre igual. claro. Hay algunas zonas que hay más magrebís, otra más, yo qué sé, Sudamericanos o... sudamericanos o del Senegal, pero va también así Sí, por al final nos zonas. agrupamos por comunidades, Sí, ¿no? sí. Y donde están viviendo, la mayoría es donde vivimos nosotros de pequeños, Claro, en los barrios. claro. Ahora, por ejemplo, mis padres tuvieron que dejar su piso porque por salud necesitaban un ascensor Ujú, y ahora pues tienen a un chico senegal con su familia y bueno, y una relación preciosa, claro, porque claro. él lo siente como si fuera su padre, dice, mi padre. Claro, Pero, necesitan aquí entornos de confianza también, claro, como en aquella época. pero lo que me di más cuenta de esa dificultad es porque viajé a Venezuela Ujú. y en Venezuela era distinto hasta el agua. Y entonces yo pensé, madre mía, todo cuando tú te vas a otro país, todo de lo que tienes que Claro, adaptarte. el cambio es... Y yo fui a un sitio que estaba bastante bien porque había sido una clase media en otra época, que ahora no, Claro, ahora en absoluto. Entonces cuando volví, vi a mis alumnos de otra manera y entendí muchas cosas y entendí los enfados que tenían los adolescentes y tal. Y yo al claro, final dije, es que lo que tienen es morriña. Y hablando de eso con ellos, la relación cambió muchísimo y ya no eran tan rebeldes. claro. Pues justamente de eso que hablas, claro, yo lo que detecto en el libro es que la comunidad, el barrio es un personaje, ¿no? En sí mismo, como muchas veces eso imprime un carácter también a la gente que venimos de estos barrios. Eso sí que es verdad. Claro. Sí, sí. Y Y esto, también somos como muy luchadores. sí, ¿no? La vida Pero te hace... sí, sí. Pero es que ahora igual, ¿eh? Sí, Cuando estaba en el Instituto de Arrauna de hace unos años, o bueno, o también en Moncada, en la Ribera, que también son barrios que es de mucha inmigración, pues cuando ir a una excursión ujú, es genial, porque ellos quieren demostrar que, que son, uy, quieren demostrar que son válidos. claro, Y entonces, normalmente, ¿eh? Entonces, que vas a un teatro, vas a tal, los primeros que preguntan, eso es precioso. claro. Fuimos una vez al hospital de aquí, el Taulí, que hacíamos como un taller, una visita guiada por neonatos. Ujú, Y cuando la comadrona que vio a los alumnos se quedó un poco así, ¿no? Pero, ¿están interesados? ¿Hay alguien interesado? Y yo, sí, sí, que sí, que sí. Y claro, lo que había, eso sí, dijo dejar las mochilas aquí, que vamos a cerrar, y dijeron, las mochilas van con con nosotros. nosotros. Y iban ahí con sus chaquetas y mochilas para que nadie se los quitara, porque eso sí que tienen una... uf, no se fían. Pero que, o sea, hicieron unas preguntas fantásticas. Claro, sí, sí. Y yo en el libro, sabes que leyéndolo me recuerda mucho el poema de Machado, este de mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, porque yo creo que el libro este es tu infancia y y la infancia de muchos de nosotros. Lo Bueno, decías tú. de parte de la infancia. Claro, el patio de Sevilla, que sería el patio Exacto. de Sabadell de los Y Mernales. explícanos la historia de la portada. Pues son las escaleras del patio de mi abuela, Ujú, que siempre tenía flores. Tenía de macetas, sobre todo geranios, y entonces una amiga que también estuvo con nosotros en el instituto, sí, Goretti, pues me dijo que si quería me hacía la portada, me la hizo y que ella es ilustradora, ¿no? ella es ilustradora, sí, y bueno, pues el resultado me encantó. Es que es muy bonita. Y además, no sé si, claro, a lo mejor lo que voy a decir ahora parece una tontería, pero es un libro que a mí me transmite olores, olores de mi Sí, infancia, ay, qué a través de bien. la literatura, ¿no? Como yo leyéndolo me recordaba pues los olores cuando mi abuela cocinaba o los Ay, qué olores en el bonito. patio de mis abuelos. Y esos olores son muy difíciles porque
los tienes dentro porque los has vivido. Bueno, y también aparece el kiosco de mi El abuelo, kiosco de tu que abuelo, para que mí era muy eso, conocido en Merinals. sí, para mí eso es muy importante, ese kiosco. Claro. ¿Por qué? Hombre, porque yo estuve ahí mucho con mi abuelo. Ujú. A veces con los dos, pero también con... A veces estaba con mi abuela o con mi abuelo, porque a la hora de los toros, mi abuelo iba a ver los toros a la tele. Que madre mía, yo no sé, pero a él le gustaba. Sí, sí, era. Luego veía dos y se volvía al kiosco porque ya estaba enfadado por lo mal que lo hacía. Yo, madre. Y yo, pero ya yo, ¿cómo puedes ver eso? ¿Y por qué tenías esa necesidad de explicar la historia de tu familia, de hablar de la Pues familia? es lo que decía, que es cuando tú escribes sobre algo es como si les dieras vida. Ujú. Y entonces, como ellos habían tenido la vida, pues era como volverlos a la vida, Claro. recuperarlo. Y cuando lees, pues es eso, que están vivos. Y eso me encanta. Y empiezas el libro con el golpe de Estado, ¿no? Sí, Cuando entra Tejero sí. en el Congreso de los Diputados. ¿Tú te acuerdas de aquello? Yo me, O... me acuerdo de incomodidad en casa. Ujú. Y bueno, lo que explico, me acuerdo de que la tele no salía lo que yo quería ver. No sé si el programa que digo es el verdadero, pero por época creo que era ¿Te ese. tocaba ese? Y a mi madre, que tenía una reunión en el colegio de la clase de mi hermana Ujú. y que no fue. Y como que, madre mía, no va. O sea, como diciendo, Algo ha pasado, ¿no? Algo muy gordo ha tenido que pasar. sí, porque no va. Y bueno, y nos mandó a la cama súper temprano Ujú. y ella se durmió con la radio. Claro, Y no estaba mi padre, porque mi padre estaba trabajando. Estaba de vigilante en una fábrica que ya cerraba y entonces para que no robaran las máquinas ujú, había siempre un vigilante que eran ellos, claro. los trabajadores. Y entonces, claro, todavía no estaba mi padre, como más inseguridad. Claro, pero ahí también se explica muy bien una cosa que a mí me interesa desde el punto de vista narrativo que tú escoges, que es una niña, ¿no? En ese Ujú. momento, como algo importantísimo en el país y que sacudió políticamente a España en aquellos años. Una niña lo vive, pues me voy a la cama, pero algo pasa, ¿no? Y eso en el Claro, libro también lo trasladas muy bien. sí, sí, claro, es así. Ujú. Pero es la visión del niño que te Claro, decía a eso me antes. refiero. Esa visión del niño como que parece que no se da cuenta de lo que pasa, pero que sabe que algo pasa, está presente en el libro, luego en los otros también, de otra manera, ¿no? O Ujú. sea, luego hablaremos del de Belén del bloque 3, por ejemplo, pero en este, claro, como lo vas acompañando con acontecimientos sociales que han transcurrido en España que coinciden con esas épocas, pues eso también le da Claro, esa igual, personalidad. igual que la época de mi abuela es desde la República. Claro, También, y también es una niña, claro, y también la niña con los hermanos, tal, pues sí, sí, también, o sea, cada uno en su vida pues le han pasado cosas diferentes, pero al final, cuando ella me explica las cosas que ella ha vivido de niña, ujú, pues claro, esas cosas ya te quedan para ti. claro, Y es un aprendizaje que tú tienes sin darte cuenta. claro. Y decías que tardaste 7 años en escribir el libro. Sí, ¿Por qué tanto? por falta de tiempo. Sí, por falta de tiempo. Sí, es que claro, me mudé varias veces, las mudanzas. Son un desastre. Suerte que Y no perdiste las grabadoras, ¿no? Con todo grabado, porque bueno, las mudanzas dan para eso. sí, una se me estropeó Mm, y la otra, bueno, yo escribí en unas libretas, lo pasé a mano, digamos, todo lo que había y una no me atreví a encenderla porque no me acordaba bien cómo funcionaba y entonces me daba miedo perder la voz claro, de mi abuela. claro, claro, Y lo entiendo. entonces la tengo ahí. Y luego el proceso de volver a escuchar las grabaciones y plasmarlo en el libro, ¿cómo fue? Muy bien. ¿Mm? Sí, sí. Pensé que iba a ser como muy duro y no, fue muy bien. ¿Fue también para ti? Mira, incluso cuando mi abuela murió, eh, en el recordatorio ese que se da, Sí. pues me dijeron, ¿por qué no, como tienes grabaciones, por qué Ujú, no miras a ver qué se puede poner ahí? Y entonces
Dije, pues creo que una. Y busqué la grabación, ahí sí que la escuché y estaba Claro, esto. emocionada. Fue emocionante, pero yo quería hacerlo bien eso. Y entonces puse unas palabras que reconocía a todos sus hijos, que lo feliz que era con todos sus hijos. Y Qué eso, bonito eso. sí. Y, o sea, tú dices que tenías previsto hacerlo de una manera y acabó siendo de otra también el primero. Sí, porque la idea era que fuera todo de mi abuela. Explicado por ella, digamos. Sí, y luego, no. ¿Por qué motivo cambiaste la perspectiva? Pues por eso, porque yo resulta que buscaba todas las cosas de mi abuela y me di cuenta que lo que estaba buscando era identidad. Ujú, Y entonces mi identidad estaba, o sea, en mi identidad ella estaba dentro. Y claro, por eso el título es Un mundo que vive en otro, que sería tu el mundo y mundo el de ella. exacto. Claro. O sea que de alguna manera también te buscabas a ti misma. Exacto. Al principio no, y cuando me di cuenta de eso, entonces sí. Pero resulta que he buscado sin darme cuenta de todos mis primos, de mis tíos, de primos segundos, tíos segundos. Al final están todos ahí y todos han encontrado lo suyo. Ellos lo han leído, supongo casi Sí, todos, sí, y se ven reconocidos en se los ven personajes. reconocidos, sí, sí. Claro. Y bueno, y luego, por ejemplo, mis primos, mm, pues hay uno que no sale y me da las gracias por explicarle la boda de sus padres. Dice, he asistido a la boda de mis padres porque lo has escrito. A través de la novela. Ay, eso me encantó. Y Claro. bueno, y muchas cosas me han dicho de este libro, de que se ve, se ve. Y es un libro que ha gustado mucho, no solamente a tu Sí, familia, sino a no, todo el mundo que lo ha leído. exacto. Por eso tengo tanta satisfacción, porque creo que ha sanado a mi familia, Ujú, pero que a lo mejor también ha sanado a otras familias. claro. Y eso me gusta. Porque además, no todo lo que se explica es bonito. No, no, Hay claro. momentos muy La vida duros, es como es, ahí tiene momentos muy buenos y du- momentos duros. claro. Y entonces, no sé, a lo mejor al estar escrito, pues como que se reconoce que ha Ujú. habido esos momentos duros, esos momentos que ha habido que ser valiente y otros momentos pues más tristes, pero que se han salido siempre para adelante. Ha sido Claro. siempre para adelante. Claro que al final el barrio y la familia también es un valor que te empuja, ¿no? A seguir Sí, luchando. sí, sí, Eso es exacto. importante. Es lo que te decía antes, Mm. de que los del barrio al final somos como muy Como una piña luchadores. que hay que ir para adelante, pase lo que Sí, pase. porque es eso que como que no nos damos cuenta porque lo estamos heredando. Claro. Y por eso, Y entonces, después de Un mundo que vive en otro, llega Belén del Bloque 3, que vale, es otra manera de visitar el barrio, sí, porque el escenario es el mismo, es el barrio. es el barrio, sí. Por eso digo que tú en el barrio explicas, es casi un personaje de tu novela. Yo creo que en esta más, En esta en más. esta, En esta porque es tu familia, ¿no? sí, Un mundo que vive en otro y es en tu este más familia. porque sería el bloque de pisos. Claro. Es el bloque de pisos, era que la mayoría de mujeres son cosedoras, tienen sus máquinas de coser y lo que cosen aquí son cintas muy largas que se utilizan para camiones, barcos, cosas Ujú. así. Que habían también otras mujeres en otros sitios, pues cosían piezas, o sea que es algo muy habitual de esa época. Claro, hablas básicamente también de una parte de la economía sumergida que había en Mm, muchas ciudades industriales, como es el caso de Sabadell, ¿no? Con lo cual, que eso también tenía un punto de precario, porque al final eran mujeres que no tenían contratos, trabajaban en a economía piñón. sumergida, que hoy en día, por desgracia, no se les ha reconocido ese trabajo, por lo tanto, tienen pensiones mucho más bajas que las que tienen sus maridos, ¿no? Que es una manera Ujú. también de precarizar a la mujer. Pero a mí lo que me interesa es cómo una niña lo ve como algo normal, ¿verdad? Que es lo que decíamos antes, cómo la mirada infantil hace que algo que socialmente pues pudiera ser un problema, porque al final es economía sumergida y es una Ujú. manera de precarizar sobre todo el trabajo de la mujer,
a los ojos de una niña, pues es en su día a día. Claro, si todo el bloque lo está haciendo, Claro. pues te crees que es normal. Ujú. Bueno, y en aquella época lo era, que es lo que Claro, decimos. bueno, En cada sitio se hacía de una manera. Yo también recuerdo, ¿no? No solamente lo de coser, sino también piececitas y piececitas que cosas. se hacían, ¿no? Y todo eso era una manera, bueno, un complemento salarial para las familias. Bueno, en mi caso no era tanto No era tanto complemento, ¿eh? complemento. No era sí, era a piñón. Mi madre lo hacía a piñón y ayudábamos todos, claro. Claro, Teníamos que liar todo, esas cintas las sí, teníamos que liar y había que hacer eso. claro. No, no había otro trabajo por la otra parte. Claro, y ahí explicas muy bien cómo incluso una de las habitaciones estaban dedicadas a eso. Sí, O sea, ya vivíamos en pisos que eran relativamente pequeños, ¿verdad? sí, Y sí, en cambio teníamos espacios pues hipotecados para esas máquinas, porque era exactamente. una manera de subsistir la familia. Claro, estaban las máquinas y luego pues todo lo que había que liar lo había cosido y bueno, era toda una habitación. Y explicas una cosa que a mí también me recuerda mucho a mi infancia, que es el día que venía el camión o la furgoneta, no sé lo que era, Un camión, a sí. recoger el material, todo el barrio Se se movilizaba, sí, movilizaba porque sí. empezaban a aparecer, Bueno, ¿no? toda la calle, era Toda la la calle, calle. sí, toda la calle y llegaban, bajaban las madejas o los Sí, cubos sí. con las piececitas o con lo que fuera. Bueno, nosotros era un saco con celo de ese grueso lleno Sí. de no sé cuánto era, porque depende del color, era más cantidad o menos. Ujú. Depende del color del saco. Y bueno, y teníamos que luego que subir a esas madejas que eran súper pesadas. Yo solo podía con una. Yo siempre he sido Y un en poco pisos sin debilita. ascensor. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y eso, si ahí aparece, qué suerte tú que vives en el segundo. Ah, no, en Claro, el primero. Era, qué suerte que vives en el primero. Yo hasta el segundo. Pero bueno, había más gente más para arriba también. claro. Sí, sí, sí. No, eso está muy bien explicado, la verdad que eso te... Y luego el libro también explica de alguna manera las relaciones sociales que había en aquella época, sobre todo en la infancia y la juventud, que ha cambiado mucho. No teníamos Play, no teníamos Nintendos, Es que no sí, teníamos Netflix, o sea, jugábamos en la calle y quedábamos, ¿no? sí, Cada sí. día en la calle. Pero eso era maravilloso. Eso era bonito. Ahora Era eso. parecemos dos abuelos hablando de hace un montón de años. Joder, bueno, no hace tanto. Pero sí, claro, es que, bueno, explica juegos, pero es que además se inventaban juegos. Ujú. Porque, bueno, la boda esta que inventan, pues Sí, es es un juego. Yo he fruto, jugado a una boda también también, claro. es fruto de eso. Sí, En sí. cambio ahora, pues no lo sacas de la pantalla. Y Ujú. tampoco, nosotros también nos da miedo cuando bajan a la calle. Claro, es que yo creo que también hay mucho de eso, ¿no? En aquel momento todo el barrio casi casi era tu familia. Yo sé que si yo hacía algo mal, mi vecino me regañaba. Y mi Exacto. padre no, o mi madre no decían, oye, que no, si no, algo habrás hecho. Sí, algo habrás hecho. Y luego para San Joan, que se iban recogiendo maderas. Eso no lo explica el libro, pero ahora Eso me te no ha venido a la recuerdo. cabeza. Se recogían maderas y se iban llevando para hacer la fogata. Claro. Sí, sí, Ahora sí. ya se Era hacen muy pocas una manera de fogatas. relacionarnos socialmente. Y una pregunta que me surgía a mí. Cuando tú estabas escribiendo Un mundo que vive en otro, ¿ya tenías este en mente? No, No, fue después. después. Sí, ¿Y cómo sí. fue el proceso de creación de Belén del Bloque 3? ¿Porque Es, Belén existió? O... sí. Sí. Eh, pues el proceso fue que me vino la idea y que igual que había puesto en valor muchas personas en la Ujú, primera, pues quería poner en valor a esta niña. Y entonces con este contexto yo creía que lo hacía. ujú. Y bueno, y fue pensando en eso. Y entonces lo escribí bastante rápido. ¿Sí? Sí, ¿Este tardaste 7 años? sí, y este pues un año o menos. Es que yo sentía que me lo estaban diciendo lo que tenía que decir. Es que a veces no tardas más el proceso de saber qué es lo que quieres explicar y cómo que no en Sí, escribirlo. sí. Bueno, luego hay que reescribirlo y reescribirlo muchas veces. ¿Y tú necesitas aislarte para eso o no? O Pues no sea, tanto. tienes tu entorno, te metes en una habitación, te vas a un café de estos a escribir allí o... Yo es que como en casa somos cinco, Ujú. pues me he acostumbrado a que haya mucho ruido. Y siempre que no tiene la tele, tiene el móvil que se escucha. Yo si puedo, me aíslo.
pero si no, puedo seguir haciendo y yo misma me Estás aíslo. metida en tu mundo y Sí, esto sí. te... Claro. Ujú. A no ser que, por ejemplo, pongan algo en la tele que me interese, entonces sí que me despisto y entonces me tengo que ir. Claro. Pero si no, puedo hacerlo. Y en este la protagonista al final se va del barrio. ¿Esto tú lo tenías claro que tenía que pasar? ¿O Sí. fue de esas decisiones que tomó la propia protagonista? No, sí, sí, eso tenía que pasar. Era una forma de victimizarla más Ujú. y que tuviera sentido lo que luego pasaría. No sé, y también al estar más lejos, pero que no era una decisión de ella, que ella no Sí, sí, ella quería, no quería. sino que es como la decisión patriarcal. Claro. Y, o sea, se ha arrastrado y entonces también servía para que la familia se diera cuenta de cosas de ella, Ujú. que si no, no se estaba dando cuenta. Claro. A mí te voy a decir una cosa que no te había dicho porque yo, igual que tú, también hice filología. A mí me gustaba muchísimo y me interesaba mucho la literatura realista y naturalista, ¿no? Galdós y todo esto. Sí, sí. Yo veo bastante de Galdós en Belén del Bloque 3 en el sentido del determinismo social, que es lo que Ah, te quería no lo había preguntar. pensado. Sí, porque a veces Galdós quería romper esos personajes que estaban predestinados a un tipo de vida porque habían nacido en un entorno Ujú. y en cambio su vida al final era otra. Y yo aquí en Belén quiero ver también eso. Pues sí, ¿Sí? sí, sí, puede Eso ser. es, al final cada lector tiene una visión de las Pero obras. claro, es que es la literatura que más me gusta. Entonces, inconscientemente, Claro. veo que me ha pasado. Traída al siglo XXI, porque es Ujú. evidente que los problemas sociales que tenemos nosotros no son los que tenía Galdós en su época, pero al final es una manera también de cómo romper cadenas de ese determinismo social. Pues sí. Y también en el primero. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el primero es más una historia real en el sentido de que Ujú. es la historia de tu abuela y de tu familia, ¿no? Sí, sí. Este también, pero tiene una deriva más literaria. Pues sí. Bueno, yo a este le llamo novela dialogada, A novela dialogada. ¿Por qué? porque son diálogos. Sí. Sí, sí, hay muy poquito que no sean diálogos. Ujú. Y incluso después hice un curso de guión, pero bueno, muy básico, ¿eh? Pero yo cuando lo vi, lo que era el guión, Ujú. dije, ay, pues sí, yo creo, un guión de cine, ¿eh? Yo dije, pues sí, yo creo que ya he hecho un guión. Entonces le llevé al profesor la novela y me dijo, sí, sí, esto es un guión literario, Anda. porque luego hay que hacer otra fase, otro paso. Y yo, pues mira, también lo he hecho sin darme cuenta. ¿Y tú mientras vas escribiendo, por ejemplo, esta novela, lees también otros autores o...? Mientras estoy escribiendo es muy raro que lea, Ujú. porque me centro mucho en la novela mía. Claro. ¿Y te pones hábitos? O sea, escribo cada día tantas horas o cuando Es tienes necesidad de hacerlo, cuando... cuando tengo tiempo, Ya. porque tengo necesidad, tengo Tiene- todos los días, pero no se puede. No siempre puedes. Te condiciona, claro, la La vida, vida, el la día a día. vida, es que si pudiera, lo haría Estás siempre. escribiendo todo el día. Sí, Sí, sí. pero no puede ser. Yo siempre digo, me voy a poner 2 horas al día Ujú. que me pongo. Pero entonces ese día me pongo y me quedo corta. Claro. Y al día siguiente no puedo, porque tengo que ir aquí o allá, no puedo. Entonces no me puedo poner las horas, Ujú. pero cuando puedo, lo hago. Y este es el que menos se te ha escapado de las manos, en el sentido de Sí, que tú tenías claro la historia que querías explicar y la has explicado. sí, ¿Y por qué crees que eso es así? Porque a lo mejor no tenías tanto vínculo emocional como en el primero. no lo sé. Pues que lo tenía como muy claro. ¿Sí? Sí. Bueno, tenía muy claro, lo que no tenía tan claro es cómo hacer que los personajes cambiaran. Ujú. Y ahí ha sido lo que más me costó. Pero luego cuando he preguntado a gente me dice, no, no, se entiende bien, se Se entiende bien. entiende. Es que yo siempre tengo esa cosa de, ¿y si no se Y si no se entiende? Yo quiero entiende y explicar vas algo, no. preguntando, claro. Claro. Sí, sí. Y te ayuda a hablar con la gente, ¿no? ¿Le pasas algún manuscrito o Eso a algún... mi hermana. ¿Sí? A mi hermana sí. Y me da consejos Ujú. de,
y Sí, le haces caso. sí. Por ejemplo, el nombre de uno de los primos, Ujú. pues me costó mucho. Le puse un nombre y mi hermana decía, no, ese no, tiene que ser más diferente, porque era aquí lo explico, que es un nombre que le ponen a mi primo y que tanto yo como mi abuela decimos, pero qué Vaya nombre nombre más le han raro, puesto. ¿no? Y entonces el nombre que le puse me decía, "Oh, tiene que ser otro". Y al final fue Aitor, Ujú. que era un nombre vasco, Claro, para que fuera más diferente. sí, sí. ¿Y tú crees que los personajes del Belén del Bloque 3 les condiciona vivir en el barrio? Claro, Sí, ¿en qué sí, sí. sentido? Pues, bueno, mira, por ejemplo, Miriam es rebelde. Ujú, O sea, es rebelde porque no le gusta lo que está viviendo y quiere otra cosa. ujú. Pero claro, no conoce otra cosa. Y eso pues tiene una amargura en ella. Em, Sandra pues le gusta estudiar. Y entonces también cuando sale del barrio ve otras cosas Ujú. y eso pues dice, ah, pues esto me gusta más de lo que estaba viviendo. Y entonces a través del estudio puede salir. Y, y bueno, y lo que hay del bloque, pues que estén trabajando de esa manera, también condiciona porque o sea, a ver, han sabido que estaba ese trabajo porque ha empezado una vecina, luego otra Claro, y luego tal. el boca a boca, Claro, si tú estás en un bloque de otra clase social o condición social, como queramos llamarle, pues no vas a ver eso. claro, Y entonces, pues no harás ese trabajo. claro. Ujú. Es que no tendrás necesidad. No tienes la necesidad de hacerlo. Y al final, en este, ¿estás tú como personaje en alguno? Sí, Sí, no me vas a decir quién es, pero yo creo que lo ya adivinas. yo lo adivino. Y después de estos dos, que son muy interesantes, que están escritos en, ¿no?, en formato de novela, publicas el tercero, que es Cuentos para alejar los miedos del día a día, que son relatos. Sí, ¿Qué te hace dar el paso de cambiar la novela por el relato? me apetecía mucho. Este sí que ya lo tenía pensado Ujú. cuando ya estaba acabando. Cuando Cuando estaba estabas acabando ese, acabando, ese ya lo tenía pensado, que cuando acabara iba a escribir cuentos. ¿y tenías algún cuento ya escrito antes o No. no? ¿Los Ah, bueno, escribiste? sí, sí. Uno sí. Uno que pone en el apartado que pone para contárselo a los niños. Sí. Ahí sí, porque me lo encargaron. Una exalumna mía me lo encargó para un proyecto que estaba haciendo Ujú, para mandar libros que se refirieran a la luna, ujú, a un autobús de esos que era por la India. mm. Y entonces ese cuento lo tradujeron al inglés y lo mandaron. Y eso, y yo estaba muy hundida porque ahí estaba muy enferma, pensando que yo no sirvo para nada y esas cosas. Y me piden esto y bueno, lo hice creo que fue en menos de una semana. Y estoy muy contenta con ese cuento. Eh, También se lo mandé a mi hermana primero y me dijo, "Mónica, es precioso". Y se lo mandé entonces a la chica que me lo había pedido y le encantó también. Claro. Y aparezco ahí. Y entonces ese lo he vuelto a poner aquí. Está puesto aquí, que Sí, también era un cuento para alejar miedos. sí, sí, Claro. sí. Ujú, Son tres personajes de diferentes países y los tres tienen algún miedo y se lo explican a la luna ujú. y la luna lo escucha y responde a cada uno con algo que han dicho el otro personaje. O sea, a lo Claro, mejor hay una niña y se lo dice a un anciano. O sea, cada uno da la respuesta que necesita el otro cuando está explicando su mundo. claro. ¿Y al final un cuento te permite explicar cosas que no te lo permite una novela? ¿O en tu Mira, caso no? por ejemplo, el de los cuentos oncológicos, Mm, a mí me habían dicho, ¿por qué no escribes sobre el cáncer? claro, Y yo decía, "Ay, es que no lo veo, no lo veo". Pero luego pensé, cuentos sí, y les puede ayudar a gente que esté pasando por algún proceso parecido, que no tiene por qué ser cáncer, pero uno ujú, así, en el que tengas que luchar mucho y que te asustes cuando te lo dicen. Y entonces hay cosas que yo creo que puede ayudar.
Y además el libro está dividido en tres partes, ¿no? El Mm, primero que son cuentos que la vida trae, que son situaciones cotidianas de la vida, como cruzar un paso de peatones, que ese cuento sí, también es muy bonito, o el de los abuelos, que también dice mucho, ¿no? De la soledad no deseada que tenemos en nuestra sociedad. El segundo, la segunda parte, que es el que tú decías, cuentos oncológicos, que te ujú, ayudan también a entender los miedos, que es lo que tú decías, ¿no? Del cáncer o de cualquier otra enfermedad, ¿no? El miedo a no saber lo lo que, que te espera en el claro, futuro. Y el tercero, que también están escritos con una sensibilidad que es muy tuya, que son cuentos para que se los cuentes, que son cuentos infantiles, ¿no? Pero exacto. que no son tan infantiles, que también Sí, tienen una enseñanza de vida. sí, sí. Pero bueno, también si se lo lees a unos niños, yo creo que esos sí que lo Exacto, entenderían por sí. eso. Lo que no pueden es leerlos ellos, o sea, Ujú, no, no es para que ellos lo lean. claro, sí, sí, sí. Y te sientes cómoda escribiendo cuentos de la Sí, misma manera que escribiendo novela? ¿O te sí. encuentras que te falta tiempo porque hay algún cuento que a lo mejor podría convertirse en una novela y No, sacarle? no, yo no lo siento así, no lo Ujú, siento. Que a lo mejor sí, pero no lo siento así. Siento que el cuento ya está hecho y ya está. claro. No sé. Y ahora estoy escribiendo otro. ¿También de cuentos? No, No. ahora es una novela, Sí. pero es de una señora que me ha regalado su vida. ¿Cómo qué quiere decir eso? Pues a través de mi tía me dijo, mira, tengo una vecina que tiene una historia de vida más bonita. Y dice, ¿por qué no hablo con ella? A ver si te gustaría eso, que hablar con ella y a ver si te habla, como cuando la primera novela que fui con mi Sí, abuela, a grabarla. pues a ver, y yo pensé, pues bueno, pues vale, voy a probar a ver. Y bueno, es una señora de 90 años, de 90 y tantos. Y me ha explicado su vida y ahora pues quiero escribirla. Por O eso sea digo que que, me la ha regalado, porque no me ha claro. pedido nada. O sea que te vas a convertir en una notaria de vidas anónimas, que es una manera muy bonita de escribir. Porque es verdad que son historias que si no desaparecerían. Es Sí, sí, memoria, sí, memoria sí. histórica y cultura popular. Y su hijo vive en Suiza, Ujú. y porque el hijo es suizo. Y entonces, cuando hablan por teléfono, sé que le ha ido explicando que viene la Mónica y que es muy maja, me dice, y viene y está explicando muchas cosas. Y entonces se ve que pues, el hijo pues, estaba contento porque como su madre está sola, Está, claro. pues que mira, pues alguien que venía también y tal. Y entonces un día vino el hijo, que vino a A visitar a la visitarla. madre, y entonces estuve con los dos y fue genial, porque entonces también veía la visión del hijo. Claro. Y entonces, pues Y creo ya que tengo tienes mucho en material. la cabeza ya tienes la estructura clara de lo cómo la vas a hacer o Mira, yo quería hacer tres de esa tres historia, novelas de esta. pero al final Harás una, claro. haré una, porque quiero hacer más cosas. Claro, claro, claro. Y entonces, mira, lo voy a hacer en catalán por primera vez, Ah, muy bien. pero en catalán, pero luego mezclado, Claro. porque cuando, Bilingüe. sí, cuando ella conoce a otras personas que son o madrileñas o sevillanas, pues tiene que hablar español. Ujú. Y luego conocerá a gente en Suiza y ahí hablarán francés. Entonces eso ya no sé cómo lo voy a hacer, pero encontraré la manera. O sea que también te Sí, supone un reto para ti cada vez que necesitas sí, enfrentarte a esto. sí, sí, sí. Pero bueno, ahora también hay más, o sea, hay más ayuda con en internet, Claro. porque si necesitas, por ejemplo, buscar lugares, Ujú, escenarios, digamos, te puedes ayudar con eso. O a veces que no encuentras la palabra o el sinónimo o tal, o la palabra que a ti te gustaría ujú, y no te viene a la cabeza, pues también puedes buscar. claro. Todo eso te ayuda. Que con la primera, cuando empecé, tenía un diccionario de sinónimos, iba así. Ibas buscando. Y Y, bueno, y con la grabación, ujú, qué diferencia ahora, ¿eh? claro. Porque vas con el móvil y ya la pones a Ya la puedes grabar. grabar, no hace falta. Claro. Claro, ¿Y vale. por qué el título este del libro de relatos? Vale, porque siempre hay un personaje en cada cuento que tiene algún miedo.
Ujú. Y entonces, o más de uno, a veces hay más de un personaje protagonista que tiene un miedo, más de un miedo. Y entonces, por eso ellos utilizan unas herramientas que le vienen porque alguien se lo explica o porque alguien le aconseja para que se alejen de ese miedo. A veces es disfrazar el miedo. A veces es pues agarrarte del amor de tu familia, por ejemplo. Eh, Y hay uno muy simbólico que es tirar el miedo por la ventana, sí, que ese está muy bien, sí. que eso es a lo mejor. Ese cuento es el que vino de una situación que fue una obra de teatro que Ujú, hicimos. Y entonces cuando acabamos, yo dije, ostras, lo que hemos estado viviendo aquí atrás podría ser un cuento. claro, Y entonces, claro, para mis compañeros de teatro, ese es el cuento favorito de claro, ellos. porque se ven ahí identificados, ¿no? Con los Claro. miedos que también hay, porque tú has hecho mucho teatro en los institutos. Bueno, no. Bueno, trabajando Sí, sí. Trabajando trabajando me sí. refiero. Sí, sí. Entonces también hice cursos de teatro Exacto, a eso me refiero. para los niños, pero haciendo yo teatro, o No, sea, yo haciendo, como actor, no, no, como actor no, pero es como ahora. profesora, Sí. haciendo... También había sido coordinadora de fiestas y Ujú, entonces hacía los festivales y todo eso también. claro. También te ocurre un poco. Claro, todo eso son experiencias que de una manera u otra están también en tus libros, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en el último os voy a explicar una cosa, porque en el de cuentos para alejar los miedos del día a día, que yo fui a la feria esta de libros, que estaba en la Fira Sabadell, y me acuerdo que me diste esto. Sí, ¿Te acuerdas que cuando me cogí el libro, me diste esto? No quiero que lo saques de aquí porque lo quiero hacer yo, vale, pero quiero que le expliques a la gente que está viendo el podcast qué es lo que tienen que hacer. vale. Pues tal como está la portada, esto que hay aquí sería este pincho. Lo que pasa que, claro, aquí pues está el pincho muy grande, pero este ya pues está muy sequito y está más pequeño, pero es lo mismo. Y aquí, cuando en esta portada representa que estás soplando el miedo. O sea, soplas esto y se va. Y entonces a todos los que me iban comprando el libro les daba esto para que ellos lo podían destruir, podían hacer lo que quisieran con ellos. O ¿Qué es sea, lo no podían hacer una cosa que me sí, dijiste? no se puede enterrar. Exacto, porque los Eso, miedos no hay que enterrarlos. eso está prohibido. Y hay un cuento también referente a enterrar los miedos. Ujú, O sea que ahí ya te queda claro también que no se pueden enterrar. Lo que sí, se puede destruir si quieres o si no, sacarlo de aquí, eso sí, y lo puedes lanzar, tirar por la ventana, tirarlo a un río, a la montaña, lo que quieras. Pero, pero antes, eso me lo he saltado, antes tienes que visualizar en él tu miedo. ujú. Tú piensas cuál es ese miedo que quieres que desaparezca y lo lanzas y ya desaparece. Pues eso me lo guardo yo porque yo creo que todos tenemos miedos, ¿no? ¿A ti escribir Absolutamente es una todos. manera, te preguntaba antes, escribir es una manera de alejar tus miedos? Sí, Sí. sí, sí. ¿Y tienes muchos? ¿Eres una persona de muchos miedos? Uy, sí, muchísimo. Sí. Muchísimos. Por eso necesitas Muchísimos. escribir tanto. Pues a lo A lo mejor, mejor. no lo sé, pero muchísimos. Que cuando me diagnosticaron me dio más miedo todo lo que tenía que pasar Claro. que el diagnóstico. Ujú. O sea, el diagnóstico ni me daba cuenta de que me estaban diciendo lo que era, sino que tener que hacerme una resonancia, yo que soy claustrofóbica, Ujú. pero encontré la solución. De todo lo que tenía que hacer, del tratamiento, que eso te debilita mucho. Yo, resfriada, ya me Ya debilito, pues estás, ahí pensaba, o sea, de todo eso, muchos miedos, claro. pero de más cosas de la vida. Y cuando uno escribe se enfrenta a miedos, o sea, te da miedo que no le guste a la gente lo que has Eso. escrito, te da miedo que a lo mejor sientas una sensación de ridículo, ¿no? O algo así. Bueno, eso me pasó con el primero. Ujú, Como resultó que gustó tanto, entonces dije, "Ah, pues entonces lo haré bien". Y entonces eso ya se me ha quitado. Pero sí de que no guste. ujú. No de que sea malo, sino de que no De que guste. no guste.
Es, ¿Y eso cuando estás escribiendo lo tienes ahí presente? no, no, No. no. Cuando estoy escribiendo, no. Porque además, por ejemplo, cuando estoy escribiendo al principio, sé que está mal, porque le faltan muchas revisiones. Y sé que cuando lo vaya revisando, lo iré mejorando. ¿Y cuántas revisiones haces más o menos? ¿O depende de cada caso? Depende de cada caso. El de Ujú. los 7 años, un Un montón, montón de revisiones, un claro. montón. Hasta el día que dije, "Ah, estoy haciendo algo bueno". O sea, ahí tuve la sensación que era cuando estaba con capítulos como el que, la que sería a mi bisabuelo, que le quitan los mulos Sí, y tiene que ir a buscarlos y tal. Ahí yo me dije, ostras, estoy haciendo algo muy bueno. O también el capítulo que venía mi abuelo de la guerra con un tío abuelo y entonces mi abuela y mi tía abuela los veían venir. Ahí también me di cuenta que estaba haciendo algo muy bueno, claro. pero no sabía. Que era tan bueno. Bueno, Sí, pero es sí. eso, a veces tienes que hacer revisiones para que tú empieces a darte cuenta que eso sí, ¿Y en las revisiones qué sueles corregir? ¿El estilo o el todo. contenido o Todo, todo, todo? todo. Ujú. Porque a lo mejor está escrito de una manera, o sea, un texto ya, y dices, uy, Esto no me encaja. así, esto sí quiero explicarlo, pero de esta manera no. Y lo explicas de otra y dices, hola, ahora sí, ahora sí. Por eso, o sea, que si no le das vueltas, pues escribes como, no sé, podrías escribir todo seguido, pero hace falta más cosas Claro, que también forma parte de ese proceso, ¿no? De creación, darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que... hasta que se consigue. ¿Y tienes esa sensación a veces de que a lo mejor has descartado algo que era bueno? Bueno, hay un cuento que lo hice en todo un verano, un cuento solo, antes de ponerme a escribir ya bien. Y hice ese cuento y yo decía, es buenísimo, me encanta, qué bonito. Y me lo trabajé mucho, ¿eh? Y luego ya me puse a escribir todos los cuentos porque tenía más tiempo y resultó que se lo había perdido. Y entonces tenía, porque yo escribo a mano. Ah, sí. Sí, No me digas, sí. sí, sí. En la Ah, me primera lo explicas esto al final casi ya del podcast, que escribes a mano. La primera versión la hago a mano Ah, sí. y tal como de eso, luego lo paso a ordenador. Pues aquel cuento solo había pasado la mitad del cuento Mm, y el otro no, no lo y no me encuentras. acordaba. Y entonces empecé a intentar hacerlo y yo veía que aquello era un churro. Y entonces ya lo descarté. ¿Y por qué escribes a mano? ¿Te Es que sientes más vinculada a lo que les... la creación tiene esta dirección. Por eso los Eso niños. explícamelo mejor. Sí, con muchos estudios Sí. dice eso, que va de la creación, va del cerebro a la mano. Ujú, También los dibujos, tal. Entonces, por eso los niños ahora, que como no escriben, claro. van teniendo tantos problemas Ujú, para luego saber escribir, saber expresarse, porque no hacen esa dirección. ujú. Eso es la creación. Otras cosas, pues a lo mejor no. Sí, A lo sí. mejor matemáticas no hace falta, no lo sé, pero la lengua sí Ujú. hace falta. En el Instituto de Barragona las lenguas estamos intentando que sea escrita. Escrita. Sí, porque, Claro, porque ahora estamos ya, ¿no? En todo el proceso digital, con claro, ordenadores, con y hay que volver un poco atrás porque si no se está perdiendo a los muchísimas cosas. manuscritos. Sí. Y entonces yo empecé así y luego lo paso y cuando lo paso ya voy cambiando. Ya vas cambiando cosas. Y cuando ya lo tengo como medio hecho, bueno, ya lo tengo acabado, representa, lo imprimo y a partir de ahí vuelvo a hacer a mano Encima de la impresión. encima de la impresión. Ujú. Y luego ya otra vez en ¿Y cuándo sabes ya que estás ante la versión definitiva? Que ya no lo vas a tocar más. Tienes que estar convencida 100%. no, cuando digo ya está, ya estoy cansada, Ya no sigo más. ya no sigo, ya estoy cansada, porque si no sigues, si sigues, ¿eh? Seguirías. Claro. Si no tiene fin. Es como también cuando creas algo en el ordenador, por ejemplo, un vídeo, Ujú. ¿no? ¿Te has hecho alguna vez un vídeo? Yo soy un poco malo para hacer vídeos, pero bueno. Bueno, a mí me gusta mucho. Y nunca tienes fin hasta Claro. que dices, ya no tengo tiempo.
Ya se tengo me que ha acabado, dejarlo. tengo que tengo que dejarlo, se me dejarlo. ha acabado. Pero pasa igual, yo creo que todas las creaciones. Eso me pasa a mí cuando limpio mi casa, que me pongo a retirar el sofá, el no sé qué, el no sé cuánto, y llega un momento que digo, ya no puedo más, ya lo dejo y ya la semana que viene seguiré. Bueno, si tú crees que eso es una creación. Y entonces, para ir acabando, ¿tú recomiendas la escritura para alejar los miedos? No solamente leer, sino escribir. Sí, Sí, sí. A ver, leer, genial para poder separarte de tu vida. O a lo mejor no, a lo mejor también encuentras tu vida ahí, claro, pero como las películas. O sea, mientras ves una película, los problemas son de otros, ¿no? claro. Pues algo así. Y leer para eso, y a veces te identificas y tal. Y escribir, pues también pones palabras a tus cosas en tu cabeza. Ordenas tus pensamientos, que eso es Claro, importante en la vida. ordenas y eso es muy bueno. ¿Y qué lee Mónica? ¿Qué sueles leer? Pues mira, el último libro que leí era de, ay, ¿cómo se llama? Mm, La, ay, no me sale el nombre. Esta que también se lee mucho en la tele. La Peire, no. Eire, Pilar Eire. Pilar Eire. Uy, que no me sale el nombre. Pues de ella escribí uno que se llama Todo un caballero. Ese lo he leído yo. Pues me encantó. Que además pasaba En Sabadell. en Sabadell, sí, en las Sí, cuevas sí. de San Oleguer, que a mí me Exacto. recordó porque mi tía cuando vinieron de Granada fue a vivir a las cuevas de San Oleguer. ¿Ves? Pues yo no había leído nunca de ella. Ujú. Estábamos en la biblioteca y digo, a ver qué libro me cojo. Y me dice mi hija, mamá, cógete este, que yo creo que te va a gustar. Y yo no lo había visto, pero por la portada, o sea, no lo había leído. Por la Sí, sí, portada, sí. y digo, ay, has acertado totalmente. ¿Y dónde sueles leer? ¿Tienes algún sitio Pues no, donde me donde pille. te pille? A lo mejor en el sofá. A lo mejor si tengo que ir a algún sitio, sé que voy a tener que esperar rato, me llevo Te el llevas un libro libro. y Ujú. así, pues así. Pues Mónica, ha sido un placer hablar contigo, hablar de tus libros, ¿no? De Un mundo que vive en otro, de Belén del Bloque 3 y de cuentos para alejar los miedos del día a día. Pero antes de acabar del todo y hablando de miedos, ahora va a venir una persona que a mí me da un poco de miedo Ay, con madre lo que mía. nos puede hacer, que es Juanma. Madre Hola, Juanma. Buenas Hola, buenas, tardes. ¿qué tal? Muy bien. Hola, Mónica. Hola. Encantado. Bueno, yo lo estaba escuchando detrás de las cámaras, como hago muchas veces, y me está gustando especialmente lo que estás diciendo. Mira, a mí me gusta empezar siempre con una anécdota que habéis contado que antes se jugaba mucho en la calle. Sí. Yo me acuerdo que a veces mi padre me decía cuando estábamos con mi abuela, yo era muy chiquitillo, ellos vivían en Espronceda, ante las Tres Torres, ahora los pisos estos que hicieron de protección oficial, Sí. que ahora al lado del mercado y demás. Y mi abuela me decía siempre, no, es que antes dejábamos jugar a tu padre porque no pasaban coches. Claro, ahora con los coches, claro, entonces yo al escucharos hablar, digo, no sé, a mí mi abuela me explicó por qué ya nadie juega de esto, porque entre el peligro de que antes se pensaba, uy, a ver si van a coger al niño y lo van a raptar. O, bueno, que son los miedos que tiene la gente. Sí. No es que vaya a pasar. Sí, sí. O que te pueden atropellar, estás jugando al fútbol y tú chutas y te puede atropellar un coche. Al final, claro, como el coche ha invadido el barrio, como suelo yo decir muchas veces, pues ya la gente, pues los niños ya pues juegan a las pantallas, porque como están encerrados en Pero casa. es que yo me acuerdo Sí. de jugar a la charranca, que tenías que Sí. dibujarla en la carretera, lo hacíamos, y Mm. cuando pasaba un coche, Mm. parábamos. Pues Vale. eso, pasaba un coche Sí. y entonces parabas y enseguida Claro. te Es que volvías antes a los niños otro. éramos los dueños de las Sí. calles. Ahora son los coches. Bueno, y yo he de decir que me siento un afortunado porque soy de la generación de haber jugado un poco en primaria en el parque. Ah, sí. Y porque yo nací en el año 90, en el 95, y luego me he introducido en el tema de las tecnologías, pero claro, ya no es como mi hermano que viene detrás de mí, que yo me acuerdo, yo era cuarto de la ESO y el zapatero estaba diciendo, bueno, hay que introducir los portátiles en el En el Bueno. en el cole. Yo acabé la ESO y los de primero de la ESO estaban empezando a tener los laptops estos Sí, sí, chiquititos, sí. que se cabrearon mucho. Esto ya es una crítica, y ya vamos a la sección.
porque hacían a los padres pagar los 300 euros que valía Que valía el el laptop. portátil. Claro, en las Termes, Claro. un Era barrio difícil. trabajador, pues claro, Sí. le dijeron a mis padres, paga 300 euros del laptop del niño. Y yo, ¿de dónde lo sacas? Pero te decían, pero ya no tendrás que comprar libros. Ya, pero... Eso decían. Y luego tampoco fue así. Bueno, Sí, vamos a lo que vamos. vamos a empezar. Como a mí me ha hecho un pajarito, que no vamos a decir quién es. Que Un pajarraco, diría sí, yo. un pajarraco, que tú eres profesora de lengua castellana. Yo te voy a proponer unas frases para que tú, si quieres, cuando hagas un examen con tus alumnos, los incorpores para que los analicen así como se hace Un sintácticamente. análisis sintáctico. Eso, de sujeto, verbo, predicado. Entonces A ver, yo te voy a poner y bueno, tú luego dices, pues sí, pues es muy difícil. Pues no, lo que a ti te parezca. Bueno, vamos a empezar con la primera frase, que es de un tal desconocido M. Rajoy, que me han dicho que llevan años buscándolo la policía, aún no lo ha encontrado. Vale, la primera frase. Y con absoluta franqueza, es que yo no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parece que sean tan importantes para mi vida. Punto. bueno, habría que hacer un texto de aquí. Hombre, esto te da para hacer verbos, ¿no? Ni tendría, Sí. ni tengo, ni tendré. Que te digan las Está. conjugaciones verbales. Sí, Está eso sí, bien. eso sería bueno. El segundo es de un tal usuario que se llama El Chatarrero, que lo he sacado de Instagram, y es una pregunta. ¿Soy solo yo o los bocatas de panceta encogen la ropa? Madre mía. Eso sería bueno. Eso estaría Sí, bien. Sí, porque se quedarían con eso y eso sería muy bueno. Pero yo cuando lo escuché dije, era muy bueno. Un usuario que se llama WithWex, en una entrevista que hicieron por internet, pues como haremos aquí en el podcast, dijo, si yo fuese un astronauta, te llevaría a la luna, pero como soy muy majo, te puedo llevar en mi furgoneta. Yo me quedo con la luna, ¿eh? Sí. Bueno, esas piezas eran muy, muy típicas. Y cuando íbamos al cole, yo me acuerdo Sí. que tenía una libretita y apuntábamos frases así, pero ahora no me acuerdo de ninguna. Pero Sí, yo me acuerdo y teníamos carpetas de aquellas. es verdad, y las carpetas también se ponían. Pues esa frase es un estilo de esas. Ah, Sí, sí. bueno, pues ahora ya empezamos con las frases, las buenas. A ver. Esta es una entrevista en directo en La Sexta, ¿eh? O sea, Ah. esta es de una televisión. Le dice el periodista al entrevistado. La segunda pregunta sería muy sencilla, señor. Básicamente, punto. Básicamente, muy sencilla. Pregunta. ¿Usted prefiere sí o no? Eso, para analizar figuras. Eso es retóricas, el estaría reportero, ¿eh? Buenísima. Vale. ¿Pero qué prefieres? bien. ¿Sí o no? ¿Tú qué prefieres, Mónica? ¿Sí o no? Pues no sé, Depende, ¿no? Depende con lo Depende. que sea. Lo que depende, vale. No sé si tú sabes quién es Antonio Recio de La que se avecina. Sí, claro. Esta es una escena que está con la psicóloga del piso de arriba y le dice, Antonio Recio, la psicóloga, tengo muchos problemas, soy presidente de una comunidad de una comunidad de cabrones, con la crisis no vendo ninguna gamba, punto. Y encima, ahora Berta quiere tener otro hijo, punto. No sé para qué si ya tuvimos uno. Este es también largo, pero este es el más normalito. El siguiente es... ¿Pero eso qué es? ¿Para hacer análisis? Para Sí, analizarlo. sí. Vale. Sí, este es el más normalito. Lo que pasa es que... Ahí las gambas son el complemento directo. Exacto. Eso sí que lo sé yo. Algún alumno a lo mejor te pide gambas a la hora del examen. Esta es de Belén Esteban. Es cortita. Pues jódete que estoy viva. Bueno, pues eso es contundente. Exacto. Esa... Vale. Una entrevista en una televisión local granadina que se llama Giralda TV. Lo he puesto porque lo encontré el otro día por internet. Sin ánimo de lucro, déjame decir, empieza pregunta, ¿con cafeína o sin cafeína? Cierra pregunta. Sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de patatas. O sea, todo es gratis. Todo es sin ánimo de lucro. Todo es gratis. ¿Se lo van a regalar? Buenísimo. Y ya la última es,
Javier Cárdenas, de jovencito, Mm. cuando salía en... Así, ¿no? Con el micrófono. Sí, cuando empezó, no sé si te sabes la historia del baptisterio del Imperio Romano. Bueno, hay mucha gente joven que Sí, sabe. sí. Y no tan joven porque yo me la sé. Sí, sí, sí. Ah, pues yo no sé. Luego te la Era- explico. Entonces la mujer, cuando le preguntó al cardenal, esta es la respuesta de la mujer. Esta es la entrada del baptisterio, que estaba todo cubierto de tierra. Empieza a preguntar. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Esta le he puesto porque Esa mucha... es un meme de estos Sí, porque es un meme, mítico de hace meme muchos andante. años. Sí, 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 sí. Y bueno, Y entonces tú quieres que ella en un examen le ponga a los alumnos que analicen a quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I. bueno, si aparte alguien quiere responder y decir a mí me gusta, a mí no me gusta, pues también, Que punto nos lo diga, positivo. que Yo nos lo creo que diga. a ellos les gustaría el del recio Sí, seguro. y Sí. ya está. Sí, y mi hija, esta carnaval, en la clase se disfrazaron Sí. del el equipo de fútbol Ujú. del recio. Y Ah. entonces llevaban una camiseta roja con aquí el recio, Pintado lo de las gambas, eso. sí, que tienen de- ¿cómo es? El recio, no, el pescado, ¿cómo es? El pescadero cabrón o algo No, así. Mariscos recios. Eso. Marisco recio, el pescado el mejor precio. Ay, sí. Uy, sí, la frase sigue, pero creo que no es para niños ya la No, no frase. tenemos tiempo. Sí. Juanma, no te metas ahí en berenjenales. Y luego los calcetines rojos y tal, iban ahí todos contentos que Sí. ganaron el concurso de Ah, carnaval, lo ganaron. Mira, pues mira. porque estaban muy unidos Ah, qué y bien, animados. Claro. Bueno, ahora la sorpresa final, ¿no? A ver, Uy. ¿qué sorpresa Vale. tienes? Tenemos el grupo de música Ujú. que siempre ponemos. Tenemos un grupo de música que nos hace por cada invitado, nos hace un vídeo musical. A ver, Y entonces el cantante nos ha hecho especialmente que te la dedican. La escuchas y entonces grabamos las reacciones de los tres. Vamos a ver, lo ponemos. Hoy ha venido a divertirse a la cremallera, la señorita Mónica Gómez, escritora de novelas muy interesantes. Si no sabes quién es, yo te recomiendo comenzar buscando en internet. Me sorprendió descubrir Belén del bloque 3. Esta pequeña adolescente, no sé si se llama Belén o se llama Mónica. Esta es una gran duda. Un mundo que vive en otro, historias que no son nuestras, pero las hacemos nuestras. Un mundo que vive en otro, menudo olor a infancia. Un mundo que vive en otro, que nos define como persona. Un mundo que vive en otro, nada más recordarlo se me pone la piel de gallina. Por cierto, Mónica, yo he de confesarte que también tengo miedos, pero espero que leyendo tu nuevo libro me ayudes a lidiar con ellos. Con esto me queda claro que cualquier libro de nuestra invitada merece la pena ser leído. Gracias, Mónica, por venir a la cremallera. Esta es tu casa y esperamos que en el futuro podamos dedicarte otra canción. ¡Vamos! Un mundo que vive en otro, historias que no son nuestras, pero las hacemos nuestras. Un mundo que pues vive gracias a vosotros. Pues te tengo que decir que eres la primera invitada que además de la música tenemos coreografía. Sí, 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 sí. Está muy bien, está muy Y bien. eso tenemos que ir innovando, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos a pedir también coreografía. Bueno, Claro, pero tenéis que hacerlo también vosotros. Ya. Es verdad. Eso de bailar no nos ha llamado a nosotros. ahí hemos fallado. Bueno, Ahí yo, hemos es que fallado. yo no bailo nunca, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por haber estado hoy con nosotros aquí en La Cremallera. Gracias, Juanma, como siempre. Y a vosotros deciros dos cosas. La primera, que no os perdáis ni uno de los libros de Mónica. No es una manera de visitar nuestro barrio, de visitar nuestra infancia, de hablar de esa precariedad laboral que hemos dicho, de alguna manera enfrentarnos y vencer a nuestros miedos.
y también de reencontrarnos con la familia, que es lo que somos y que es de lo que venimos. Con lo cual, cualquiera de los 3 libros, yo os recomiendo que empecéis por el primero, continuéis con el segundo y acabéis con el de relatos que publica justamente ahora Mónica y que son 3 libros muy interesantes. Y lo segundo, nos vemos de aquí a 15 días en el próximo episodio de este podcast, porque seguramente volveremos a bajar la cremallera y a encontrarnos un personaje tan interesante como hoy ha sido Mónica.